Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a reflexionar hoy sobre un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 12. Vivimos tiempos con la pandemia complicadas. Las iglesias están funcionando con sus templos cerrados. En algunos lugares se pueden reunir pocas personas, en otros lugares directamente no se pueden reunir. En algunos lugares han reabierto el edificio para las reuniones y después han tenido que volver a cerrarlos porque los contagios han aumentado. Se escuchan distintas cosas como si Dios no estuviera en control. Algunos no entienden lo que pasa. Ya han pasado muchos días en Argentina, desde el 20 de marzo que estamos en cuarentena y hoy es 6 de octubre y todavía seguimos en cuarentena, aislamiento social. Algunos lo respetan, otros no, pero muchos templos, muchos lugares de reunión están cerrados. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Y orando hoy voy a reflexionar sobre un pasaje que se encuentra aquí en Hebreos y que habla acerca de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta y dejar de ser bebés espirituales, porque los tiempos de prueba son tiempos para probar la calidad de los cristianos, de los creyentes, de los evangélicos, de los que están realmente entregados al Señor o no. Y no es nada nuevo que frente a las dificultades muchos, como están bien fortalecidos en el Señor, siguen adelante, se reúnen, se Zoom congregan, se Google Meet congregan o Jitsi o vaya a saber qué programa usen, pero están todos en contacto. Se juntan para orar, aún a la distancia, se juntan para discipularse aún a la distancia, se escuchan mensajes de todo tipo, por ahí no los adecuados, sino los de su propia congregación, pero es tiempo para saber quién va a perseverar. El que persevera hasta el fin de la cuarentena, se notará que será salvo, ¿verdad? Pero vamos a la palabra de hoy, Hebreos capítulo 6, 5, 11 en adelante. Voy a leer en una versión seria pero muy accesible para nosotros, que es la PDT, hecha por una editorial muy seria. Así que vamos a leer allí porque me parece que expresa mejor esa traducción lo que el original está diciéndonos. Hebreos 5:11. Tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto flojos. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Así que, capítulo 6, versículo 1, me va a decir qué es lo que tenemos que estar ya claro, seguro y seguir adelante. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, dice Hebreos capítulo 6, versículo 1. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Elemental. Dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Dos cosas muy básicas. En ese tiempo
nos enseñaron sobre los bautismos. Y eso es bautismo por agua, que vos ya tenés que estar entregado al Señor, que vos ya tenés que tener al Espíritu Santo en tu corazón, y entonces te bautizás por agua, demostrando que ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo, que significa una experiencia real, profunda, concreta y verdadera de entrega, de decisión al Señor. No podés andar dando vuelta con eso. O te convertiste en serio y tuviste una experiencia profunda con el Señor, o no empezaste. Y después dice la imposición de manos. Y se refiere no a que pongamos la mano para orar por una persona, se refiere a los ministerios. Después de entregarte al Señor, lo segundo que tenés que hacer es cuál es el propósito de Dios para tu vida y cuál es tu misión en este mundo. ¿Cuál es tu servicio aquí, en esta tierra, en esta sociedad, en la congregación, en donde sea el propósito de Dios para tu vida? La identificación de tu ministerio en esta tierra. A eso se refiere imposición de las manos, reconocimiento del ministerio que vos tenés en esta tierra. Así que después de convertírtelo rápidamente a buscar la voluntad de Dios y a servir hasta descubrir tus dones, tus capacidades y perfilar tu ministerio. Eso es lo importante. Después dice la resurrección de los muertos. Una doctrina básica que tenés que tener clara es que esta vida va a pasar y que un día vamos a ir delante de la presencia de Dios. Y si tenés el Espíritu Santo sellado por el Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo, la garantía del Espíritu Santo, empaquetado, digamos, por el Espíritu Santo en el buen sentido, como encomienda hacia el cielo, vas a resucitar y vas a estar en la presencia de Dios. Nada de reencarnación, ni de que esta vida es lo único que existe. Resurrección de los muertos. Existe vida después de esta vida. No se vive una sola vez, se vive esta vida y la otra que es la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y comienza aquí cuando recibimos el Espíritu Santo y termina en la presencia de Dios. Punto. Tac. Y un día vamos a resucitar y vamos a estar en la presencia de Dios si estamos con Dios y tenemos el Señor. Y si no, vamos para el otro lado. Simple, claro, fundamental, súper básico. Y el juicio eterno, que cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Hay muchísimos pasajes que hablan de que cada uno recibirá según lo que haya hecho. Muchos pasajes. Buscá en tu concordancia recompensa, en algunas aparece premio, y hay una recompensa, además de la salvación, que vos vas a recibir el premio por lo que hayas hecho, porque lo importante es tu ministerio. Por eso, después de convertirte, de saber que hay que arrepentirse de lo inútil, lo malo que hacemos, ¿sí? De confiar en Dios, de bautizarse, lo segundo es el ministerio, porque según lo que hayas hecho vas a ser juzgado y vas a recibir recompensas. Y juzgado positivo si tenés el Espíritu Santo. Si no tenés el Espíritu Santo y no sos convertido, no es, la recompensa ya sabemos que no es buena. No hay recompensas diferentes para las personas que han trabajado de una manera diferente. Por eso, si estás sirviendo al Señor a pesar de las dificultades, sabes que eso es lo que tenés que hacer y vas a perseverar hasta el fin, porque Dios te va a premiar después, al final, después de la resurrección de los muertos. Algunos quieren el premio ahora, algunos queremos el premio ahora, pero el premio se puede dar ahora, pero el premio final es en el juicio final. ¿Ok? Que esté muy clarito. Maduremos. Dice en el versículo 3, si Dios lo permite, seguiremos adelante con las enseñanzas más avanzadas. O sea, hay enseñanzas mucho más avanzadas, mucho más elevadas, mucho mejores y mucho más maduras, mucho más para el maduro que estas elementales. Así que tenés segura estas elementales. Si no, no vas a poder avanzar en tu vida. Vas a quedarte siempre en el mismo lugar si no madurás. Y en Hebreos dice, maduremos, dejemos de ser bebés espirituales. A alguna gente le encantan los pasajes para los bebés espirituales. Dios va a hacer todo por vos. No hagas nada. Todo genial, todo maravilloso. Vendedores de ilusiones. Son mentirosos. Porque la persona que madura
se hace cargo de sí mismo, trabaja, sabe lo que quiere, sabe lo que Dios quiere, sabe lo que debe hacer y tiene seguro estas doctrinas fundamentales. Si no, es un bebé espiritual y te descuidas, ni bebé espiritual, porque ni siquiera se ha entregado al Señor y ni tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Es imposible, dice el versículo 4. Vuelvo a repetir el 3. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Sí, después de las básicas vienen las avanzadas. Es imposible, del versículo 4, hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios, ¿sí? Y de los don de Dios. O sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir, o sea, del mundo de Dios, las maravillas. ¿Sí? Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Claro, porque si estuviste en la iglesia con todas las pilas, después te volviste atrás y estás en cualquier cosa, hace pasar a vergüenza a Cristo. Pero Cristo no tiene por qué pasar vergüenza, porque no es el problema de Cristo, no es el problema del Señor, el problema de los que no maduran nunca, ¿sí? O de los que no entendieron lo más básico, que son estos puntos del capítulo 6 de Hebreos. Como no entendieron lo más básico, no van a madurar nunca, y al final vuelven atrás, han probado y son, dice la palabra de Dios, que cuando vuelven atrás y se apartan son peores que los otros. Y es así. A veces no. Toda generalización es injusta, pero juzgarlo vos si es así o no es así. ¿Sí? Dice el versículo 7, por ejemplo, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida y se siembra en ella. Si produce plantas que den fruto, esa tierra tiene la bendición de Dios. Bien clarito para una cosa más madura, ¿sí? Recibís de Dios, se cuida por Dios, se siembra en esa vida y si produce plantas que den frutos, esa tierra tiene la bendición de Dios. Entonces, Dios te bendice y bendice a los que están a tu alrededor. Y lo entendés que hay tiempos, hay momentos, hay situaciones, hay procesos, pero la bendición de Dios viene para aquellos que le buscan. Es así. Versículo 8. Pero la tierra que no produce, ¿sí? Pero la tierra que no produce, esa tierra no vale nada, dice, no vale la pena si solo crecen en ella espinos y maleza. Corre el riesgo de caer bajo maldición, de ser maldecida y terminará destruida con fuego. Es como lo que pasa muchas veces en las yuyos secos, en la vegetación seca, que viene el sol, los recalienta y terminan quemados por fuego. ¿Sí? Hoy estamos viviendo unos incendios en distintos lugares y es porque está seco y alguien te tira fuego y chao, se quema. Se corre el peligro de esa maldición, de ser quemado y hasta corre el peligro de quemar a otros también. La persona que no crece espiritualmente, que sigue siendo bebé, que no madura, termina maldiciéndose a sí mismo, maldiciendo lo que está a su alrededor, en el sentido de que no están las bendiciones de Dios ahí y terminan mal. El que mal anda, mal termina, ¿no? Mal acaba, ¿sí? Estimados hermanos, dice el versículo 9, y escuchen cómo lo dice, por eso elegí esta versión. Estimados hermanos, lo que acabamos de decir es duro, pero estamos convencidos de que ustedes que están escuchando, ustedes que están buscando de Dios, ustedes son como tierra buena donde se cultiva la salvación, donde crece. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Qué interesante. Algunos se comprometen para servir al Señor, ante las primeras dificultades abandonan. Algunos están sirviendo al Señor mientras le va bien.
pero cuando le empieza a ir mal, abandona. Los que maduran son los que siguen, los que perseveran, ¿sí? Los que han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciendo. Hebreos capítulo 6, versículo 10 en PDT. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose, ¿sí? Así toda la vida hasta que vean completada y completamente realizada su esperanza, hasta el final. No queremos que se vuelvan perezosos, que como no podemos congregarnos, como que no podemos reunirnos, que no podemos cantar, no podemos danzar. Danza en tu casa, canta en tu casa, juntate con los demás. O sea, hay muchas formas de alabar a Dios. Adorar es servir, ¿no? Y hay muchas maneras de servir a Dios. Eso es importante, ¿sí? Y fíjate el versículo 12. No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. Wow. Termina al final diciendo que el camino de la madurez es el servicio, es el trabajo, es la perseverancia, es ayudar al pueblo de Dios, ayudar en todas estas cosas. Y finalmente, las cosas más importantes es, se toman de las promesas de Dios. Ojo, verdaderas promesas de Dios, porque hay alguna persona que toma los salmos como promesa de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Los salmos son oraciones del hombre. Más bien escuchar a Jesucristo, lo que Dios te promete en los evangelios. Lo que Jesucristo te promete en los evangelios es inalterable y es verdadero 100%. Y esas son promesas de Dios. Lee bien los pasajes bíblicos, lee bien el párrafo, no saques un texto fuera de contexto porque no van a ser promesas de Dios. Entonces, las promesas de Dios tienen que estar bien claras en la palabra de Dios y entonces sí, podés tomarte de ellas. Perdón. Los maduros son los que se toman de las promesas de Dios. Son los que tienen fe y paciencia, los que perseveran. Aunque tengan un resfrío como yo, vamos a predicar. Aunque te sientas a veces sin ganas, vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Porque los niños se quedan por cualquier cosa. Los bebés espirituales se quedan por cualquier cosa. La gente madura sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Pase lo que pase y venga lo que venga. Persevera, fe y paciencia. Paciencia significa seguir adelante haciendo lo que debemos hacer, pase lo que pase y venga lo que venga. Me quejo pero sigo, pero lo hago. No sé, hay muchos casos de la Biblia donde hay gente que está en conflicto pero sigue. Entonces, hermano, hermana, este pasaje nos llama a no ser bebé espiritual, a ser maduros. Y tenemos que dejar los fundamentos, ¿sí? Los fundamentos. Lo más básico de un bebé espiritual es aprender a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Confiar en Dios. Dios está en control. Así que en vez de pensar que hay una conspiración mundial contra la iglesia evangélica, y dicen, cierra las iglesias. Las iglesias son las personas, es imposible cerrar la iglesia, porque la iglesia somos todos los cristianos creyentes de verdad entregados al Señor. Así que si no tenemos templo, lo hacemos en las casas. La iglesia primitiva, ¿dónde funcionó? La iglesia en el tiempo que sea, cuando ha sido perseguida, ¿dónde está? En las casas. Y en las casas ha crecido con la gente que está realmente entregada al Señor, que tiene el Espíritu Santo, que ora y que sirve y que ayuda. Y ayuda al pueblo de Dios, ayuda a otras personas. Relean este pasaje en todas las versiones que existen. ¿Sí? Hebreos capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 12, les va a venir muy bien para entenderlo. Dios está en control. Y si estamos en las casas,
por algo es. Dios nos está queriendo decir algo. Algunas iglesias se están deshaciendo porque ya no estamos en contacto, ya como no nos reunimos, hasta tenemos problemas económicos, qué sé yo. Si sos creyente vas a perseverar. Si sos creyente vas a usar lo que haya, la tecnología, y si no sabés lo vas a aprender. Y si no sabés y no querés aprender, sonaste. Pero si te cuesta aprender, hay otra gente, joven, adulta, lo que sea, que sabe y que te va a ayudar a salir adelante. Conectate con los hermanos y las hermanas de tu congregación. Escuchá los mensajes de tu pastor, de tus pastores, de tus líderes, de quien sea el que te está dando la palabra, y que sea la pura palabra de Dios. No hay ninguna excusa para abandonar al Señor. Y si lo tenés al Señor en tu corazón, somos templo del Espíritu Santo, el templo somos nosotros. Y donde estamos nosotros está el Señor, porque lo tenés adentro de tu corazón. Así que eso es lo más básico que hay. ¿Sí? Ministerios, la resurrección, un juicio eterno. Pero el camino de la excelencia es conocer verdaderas promesas de Dios, aferrarse a ellas y seguir adelante en un servicio perseverante, con fe y paciencia. Con fe y paciencia. Tener fe, seguridad en Dios. Lo más básico, confiar en Dios. Fe, seguridad en Dios. Lo segundo, ¿qué es? Deja de hacer lo malo. Y emprender un camino de crecimiento que es el servicio, es saber que hay un premio definitivo al final. Y te quiero decir a vos que tenés al Señor, que tenés al Espíritu Santo, que te has convertido de verdad en algún momento. El Señor te va a dar todo lo que necesites para salir adelante. Vas a fructificar, vas a salir bien. Tenés fe, tenés paciencia. Vamos para adelante, sigamos. Esta pandemia va a pasar. Y si viene otra, que venga. ¿Sí? Como dice el Martín Fierro, no pregunto cuántos son, sino que sigan viniendo. Porque acá, en vos, en mí, hay un cristiano de verdad. Y vamos a superar todas las dificultades. ¿Tenemos defectos? Claro que sí. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude a limpiar nuestro pecado, que ese es el pedido más verdadero. No las cosas, sino que seamos calidad. ¿Dios nos perdona? Sí. ¿Que las personas nos perdonen? Bien. ¿Hay personas que no nos perdonan? Y sí, no hay. Hay personas que son peores que nosotros y no nos perdonan. Pero no importa. Eso nos importa. Porque delante de Dios yo voy a dar cuenta por mí mismo. Y vos vas a dar cuenta por vos mismo. Y el Señor te va a mirar y decir, wow, en tal circunstancia permaneciste. En tal prueba permaneciste. En la pandemia permaneciste. En las dificultades del trabajo en la iglesia permaneciste. O sea, superaste todo, porque la promesa de Dios es fundamental. Habrá un premio definitivo. Resucitaremos y habrá una evaluación, un juicio final donde a cada uno se nos dará la recompensa por lo que hayamos hecho. La salvación la ganó Jesucristo en la cruz. No podíamos hacer nada. La salvación es por la gracia de Dios. Pero el premio es por lo que hagas, por el trabajo, por las promesas de Dios. Y si lees Hebreos, la fe es cuando Dios le dijo, andate Abraham de tu tierra y tu parentela, ¿qué hizo Abraham? Se fue. ¿Sí? Cuando le dijo a Noé, construí una barca en el desierto, ¿qué hizo Noé? Una barca en el desierto voy a construir, porque me lo dijo Dios. Persevera y triunfarás. Tenés fe, tenés paciencia y seguridad. Allá vamos, Señor, que nos encuentres haciendo nuestra tarea, que nos encuentres congregándonos, congregando o como sea, pero juntos, con otros hermanos y hermanas que tenemos la misma fe, ayudándonos en nuestras necesidades, ayudándonos en sus necesidades, viviendo para la gloria del Señor y no para la vergüenza. Fe, paciencia, vamos con seguridad. Amén. Eso espera el Señor de vos. El que persevere, ese es el que va a demostrar que es salvo.